permisos del presidente parlamentario. Comisiones de investigación y solicitudes de investigación, el juicio político, el nombramiento de presidente de consulta popular. Y habíamos señalado que quizá esta es la esencia de control. La teoría de la división de poderes de Montesquieu, tenemos pues que los poderes de la Unión, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, actúan como resortes, como un péndulo de equilibrio y como un control entre los mismos sin que se lleguen a interferir. Resortes independientes con controles a sí mismo, pero que no tienen la intención ni pueden inmiscuirse en las funciones uno del otro. Y yo creo que esta es una de las facultades principales del Congreso. Si logramos el anhelo de todo jurista y de todo estudioso del derecho, y si tenemos una real separación de poderes, tendremos menos posibilidades de abusos de autoridad y de excesos en el ejercicio de la función pública. Cuando hay poderes autónomos, cuando hay poderes independientes, es más complicado que uno de los poderes abuse contra el otro. Evita tiranías, evita concentración de poder, evita el que se erija un poder por encima del otro. Ese es el ideal en todo Estado de Derecho, en toda república, desde la antigüedad. En la práctica, el Poder Ejecutivo se ha sobrepuesto sobre el legislativo y el judicial. De hecho, la historia del país nos muestra que solo ha habido pocas ocasiones en su historia de México independiente en donde el poder legislativo ha actuado con real autonomía frente al ejecutivo. Son contados los episodios de la historia que el poder legislativo o incluso el poder judicial hayan actuado con autonomía. Casi siempre han actuado con subordinación, supeditación y dependencia en favor del Ejecutivo. Por eso veíamos la ocasión pasada, la parte de suspensión de derechos y garantías por casos de invasión o perturbación grave de la paz. Veíamos las hipótesis jurídicas en este caso de la suspensión de garantías. Veíamos los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, hoy les estoy dando la clase desde Guerrero porque hoy tendré la presentación de mi más reciente libro,
que son 2 tomos, ustedes ya lo conocen, grandes reformas para el cambio de régimen. En un tomo analizo todas las reformas constitucionales de estos últimos 3 años y en el otro tomo analizo las leyes reglamentarias o modificaciones a leyes reglamentarias. Así es de que ayer llegué por la noche a Guerrero y para no perder la clase, para no dejar de dar la clase, nunca he dejado de dar mi clase, varios años que tengo ya dando esta cátedra, esta división de estudios de posgrado. Entonces les decía, en la ocasión pasada revisamos también los criterios sobre los límites de la restricción de derechos fundamentales por organismos internacionales. Y estábamos revisando las tarifas de importación y exportación como medidas de control. Les comentaba, revisamos cuáles eran las excepciones y cómo, siendo una facultad privativa de la Federación, gravar las mercancías que se importen o exporten y que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como su reglamentación en todo tiempo y su prohibición con motivo de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República es una facultad que se establece en el 131 constitucional. El Ejecutivo, en este caso de la modificación de aranceles, puede ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación. Cualquier tiempo. Recuerden que les comenté que esta es una de las disposiciones que generan polémica y que han sido motivo de grandes discusiones en el poder legislativo, dado que el legislativo, el Congreso, le otorga una facultad amplia al Ejecutivo para que pueda disminuir o suprimir o aumentar las cuotas de las tarifas de exportación e importación o crear otras cuotas para restringir o incluso prohibir importaciones, exportaciones, tránsito de productos, artículos y efectos distintos cuando el Ejecutivo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Recuerden, se los dije la clase pasada, que el propio Ejecutivo, al enviar al Congreso de la Unión el presupuesto fiscal de cada año, somete a su aprobación el uso que hubiese hecho de esta facultad concedida y solicita se le vuelva a conceder de manera amplia año con año. Les comentaba además que yo estimo que dentro del paquete económico que solo resta de aprobarse el presupuesto de egresos de la Federación, este ocurrirá en los próximos días. Estimo que el presupuesto de egresos de la Federación, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, podrá presentarse, aprobarse entre el 12 y el 13 de noviembre. Y que inmediatamente después, lo había dicho, empezará la discusión sobre la ley eléctrica. Aunque en esta semana se presentó alguna nota que establecía que los grupos parlamentarios aliados, Morena, Verde y PT,
habían decidido posponer la discusión para el mes de abril. Sin embargo, creo que se rectificó y ahora se dice que el plazo señalado del 15 de abril era para concluir todo el proceso de reforma constitucional, que implica la aprobación de las dos cámaras en este tiempo y la aprobación de 17 congresos locales, así como su declaratoria constitucional. Según esta aclaración, quiere decir que se discutirá la ley eléctrica en este periodo de sesiones. Creo que esta será, lo he dicho yo en repetidas ocasiones, la reina de las discusiones. Será una gran discusión porque es una reforma de gran calado. No es cualquier reforma constitucional. Quizá esta provenga de un pensamiento progresista, genere un proceso de reordenamiento en las facultades del Ejecutivo Federal y genere una rectoría, el recobrar, una actitud de recobrar la rectoría de la energía o recobrar la rectoría energética de la nación frente a los particulares. Yo de manera personal creo que es una reforma que debe discutirse ampliamente, que se les debe escuchar a los inversionistas, que se les debe escuchar a los sectores sociales, a los sindicales, a los sectores del gobierno que están impulsando esta reforma, incluso hacer cálculos actuariales de lo que representaría en el caso de aprobarse la cancelación o revocación de los permisos otorgados para generar energía a los privados. Hay una gran discusión sobre este tema y lo más conveniente desde mi punto de vista es no precipitar ninguna, eh, ninguna situación de aprobación, sino escuchar. Tenemos tiempo y creo que eso es lo más conveniente para todos. En el Senado actuaremos con responsabilidad, con seriedad y como Cámara Revisora. No nos adelantamos a emitir ningún juicio para no generar distorsiones en la Cámara de Origen, cuya facultad es analizarla, obviamente inicialmente, para que después nosotros la revisemos. Es un tema importantísimo. Quizás sea de los temas más profundos que se hayan planteado en este proceso de transición política que vive el país por los intereses que se manejan. Algunos hablan de aproximadamente 80,000 millones de dólares los reclamos que pudieran surgir con motivo de la revocación de estos permisos, de estas autorizaciones que se han otorgado con base a la ley vigente. Y obviamente quienes se sientan agraviados acudirán a paneles internacionales, arbitraje internacional, en donde México tiene muy mala fama de perder siempre estos procesos jurisdiccionales. México renunció a su jurisdicción en la propia reforma constitucional. Por eso es que es un asunto delicado al que nos vamos a someter en los próximos meses. Yo sí creo que es una reforma pensada
meditada por el presidente de la República, no ahora, sino concebida en su mente desde las campañas que él ha iniciado. Ese discurso lo he escuchado en múltiples ocasiones, por lo que menos tiene el Ejecutivo es ser incongruente, al contrario, es congruente a su posición ideológica y política, pero me parece que se tiene que revisar con seriedad y con cuidado de qué manera se generan menores problemas y menores reclamos jurisdiccionales para que el Estado mexicano no desembolse cantidades estratosféricas que pongan en riesgo la viabilidad del proyecto nuestro. Entonces, es un tema serio. Y digo proyecto nuestro como nación, lo que le conviene a la nación, no lo que conviene a un grupo o a un proyecto personal, más bien al proyecto de nación. Entonces, por eso es que ahora estamos en una interesante disyuntiva y en un proceso interesante de transición política. Ahora bien, después de la modificación de aranceles, en el caso de urgencia, también lo vimos hace la semana pasada, el Congreso faculta al Ejecutivo para que los aranceles puedan aplicarse, para que los aranceles puedan disminuir, aumentar, suprimir, sustituir, prohibir en cuanto a importaciones y exportaciones y en cuanto al tránsito de productos y artículos. Esta es una facultad de control del Congreso sobre el Ejecutivo. El Congreso debe aprobar el uso de dicha facultad extraordinaria por parte del presidente. El propio artículo 131 que les comentaba señala textualmente el propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad acreditada, es decir, de el proceso de transición del año, de enero a diciembre, y el presidente acredita o informa al Congreso si lo usó, en qué lo usó, dónde disminuyó aranceles, dónde disminuyó o aumentó aranceles en importación, exportación, si hubo prohibiciones, todo eso lo revisa el presidente. La aprobación se da sobre un hecho consumado. Por eso les digo, es una gran discusión doctrinaria y constitucional, porque se aprueba lo que ya se hizo. El Ejecutivo hace las modificaciones, prohibiciones, aumentos, disminuciones de aranceles en la importación, exportación de mercancías y luego informa al Ejecutivo en el paquete fiscal para que le apruebe lo que ya hizo el Ejecutivo. Como está redactado el texto, se infiere que el consentimiento del uso de la facultad otorgada al Ejecutivo ocurre hasta la presentación de la ley de ingresos del siguiente año fiscal, por lo que el acto de aprobación por parte del Congreso, en términos prácticos, se otorga, como ya se los comenté, a un hecho consumado en virtud de la situación de emergencia que lo motiva. Hay un gran debate sobre la excepción arancelaria. Y aquí la gran pregunta, si con
esta disposición de aprobar hechos consumados del Ejecutivo no se rompe con el principio de la división de poderes. Este mismo texto es generador de grandes debates y entre las principales críticas señala que el texto constitucional crea una excepción al principio de la división de poderes, puesto que se autoriza al Ejecutivo a emitir actos formalmente legislativos con el fin de poner regulaciones al comercio exterior, pero sin que se realice el procedimiento legislativo enunciado en el artículo 72 constitucional. Al respecto, hay tesis aisladas de la Corte, del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, y se señala que la facultad del Ejecutivo Federal para emitir disposiciones en materia arancelaria con la misma jerarquía que una ley proveniente del Congreso de la Unión, dice la Corte en estas tesis aisladas, no implica, según ellos, una afectación al principio de división de poderes contenido en el 49, pues da lugar, dice la Corte, a una colaboración entre poderes de la Unión que no implica que el Ejecutivo Federal asuma las funciones del Poder Legislativo ni que éste desaparezca. Yo no creo esta tesis. Yo sí creo que hay vulneración al principio de división de poderes y que el legislativo se ve reducido a aprobar las disposiciones legislativas que durante el año crea y aplica el Ejecutivo Federal. Ese es un tema que tenemos que revisar con mucha seriedad y con responsabilidad. ¿Qué pasaría si el Congreso de la Unión se encuentra en desacuerdo con la forma en que el Ejecutivo ejerció esta facultad conferida? Es decir, ¿qué pasaría si en este paquete fiscal el Ejecutivo, como lo hace cada año, dice, apliqué el arancel al tomate en la importación para proteger a los productores nacionales, o apliqué un arancel a los insumos automotrices para mejorar nuestra economía? Y el legislativo dice, no, no estamos de acuerdo. ¿Qué ganaría sobre hechos consumados? O sea, nos vemos reducidos a aprobar permanentemente este tipo de decisiones tomadas por el Ejecutivo y que caen en el ámbito legislativo. No hay mayor repercusión, sino una discusión doctrinaria, pero sí es un hecho consumado y que nosotros nos vemos reducidos a decir sí o no. ¿Y qué pasa si decimos no? Finalmente ya transcurrió la aplicación del arancel, aumentando, prohibiendo, disminuyendo o suprimiendo este arancel en materia de comercio exterior. Con el fin de atender estas inconsistencias, ya se han planteado en distintas ocasiones un nuevo esquema constitucional para que el Poder Legislativo Federal tenga mayores facultades de participación en materia de comercio exterior. Sin embargo, las iniciativas no han prosperado porque no generan consensos en torno a este tema. Hacia 2018, un año antes del inicio de este gobierno, el
gobierno publicó un decreto en el que se modificó la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Y se fijaron aranceles entre el 15 y el 25% a productos de acero, incluso a algunos bienes agrícolas procedentes de Estados Unidos. Esto como respuesta a las tarifas comerciales aplicadas por el gobierno del expresidente Donald Trump. Esta medida surgió después de que ese gobierno fijara aranceles al acero y aluminio de México, Canadá y Europa. Y aquí la Secretaría de Economía justificó la acción en base a un artículo del TLECAN, del Tratado de Libre Comercio, ya que existía el derecho de imponer medidas comerciales equivalentes a las implementadas por Estados Unidos. No obstante, en estos casos y en términos del artículo 131 constitucional, el Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, repito, debe someter a su aprobación lo que ya hizo, el uso de la facultad que ejerció, pero ya no tiene ningún sentido, porque el legislativo es un ente pasivo que solo recibe la información. Este es un tema muy interesante, pero se inscribe en las facultades de control del Congreso mexicano. El informe presidencial. El informe presidencial es otra facultad de control del Congreso con el Ejecutivo. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República está obligado a presentar un informe por escrito en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país. Anteriormente, apenas hace unos 15 años, sería en el 2008, 2009, si mal no recuerdo, se modificó este artículo para mantenerse como está, pero la anterior redacción obligaba al presidente de la República a acudir al Congreso cada año a informar, no a entregar un informe por escrito, sino a informarle a la nación de viva voz el estado que guardaba la administración. A veces tardaban horas, 3, 4, 5 horas, en informar lo que el presidente había hecho un año anterior. Pero estaba obligado a ir. Y recuerdo que esta modificación se hizo recientemente. Nosotros estuvimos en contra, éramos de la oposición y la mayoría la componía el PRI y el PAN, se pusieron de acuerdo y suprimieron la obligación, creo que fue en el gobierno del presidente Calderón, la obligación de acudir personalmente e informar directamente a la nación por conducto del Congreso el estado que guardaba la administración pública. Entonces se aprobó de que el presidente ya no acudiera porque había escándalo, decían ellos, interpelaciones, faltas de respeto a la investidura presidencial y total, se suprimió por la mayoría legislativa que componía el PRI y el PAN con la oposición de quienes éramos un grupo, valga la redundancia, opositor, fundamentalmente la izquierda. Luego de los años,
Ahora el PRI y el PAN fundamentalmente quieren que vaya el presidente directamente como estaba la ley anterior. Y ahora los que éramos oposición somos mayoría y decimos, está bien, no pasa nada. Así están las cosas. Cada cámara realiza el análisis del informe y puede solicitarle al presidente de la República ampliar la información mediante preguntas por escrito y citar a los secretarios de Estado, a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecen y rinden informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos rigen el ejercicio de esta facultad. Hay formalidades en el informe. Y le repito, ya no hay ninguna obligación del presidente para acudir personalmente entonces, porque fue en el 2008, estaban diciéndome ahorita, recuerdo que fue en el 2008, yo era senador en ese momento de la oposición, de la izquierda, y en el 2008 se modifica el artículo 69 y el presidente no está obligado, o sea, era el 69 constitucional, y ahora quieren reinstalarlo, lo que ellos modificaron. Entonces, creo que así sucede normalmente. Entonces, ahora solo el presidente lo que hace es enviarlo por escrito. En la práctica, quien acude es el secretario de Gobernación. Ahí en su pantalla aparece el secretario de Gobernación actual, quien fue el encargado de entregar el informe. Solo lo entrega. Si quiere emitir un mensaje, pues, está bien, si lo autoriza el Poder Legislativo y su presidente. Y si no, simplemente entrega el documento en el marco del inicio del primer año de trabajo de la legislatura. Este protocolo de presentación de informe siempre ha generado polémicas. Más allá de la obligación que representa para el Ejecutivo la presentación del informe, este ejercicio es bueno porque era un diálogo entre los poderes de manera franca y abierta. Yo simpatizo con este ejercicio de control del legislativo hacia el ejecutivo. La contratación de la deuda pública es otro de las facultades de control. El Congreso autoriza los montos del endeudamiento directo para el financiamiento del gobierno federal y de las entidades del sector público federal. Es decir, el Congreso tiene facultades para sentar las bases sobre las cuales el presidente puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación. Para aprobar tales empréstitos y para reconocer y mandar a pagar la deuda nacional, se requiere esta autorización. Ningún empréstito puede celebrarse
sino para la ejecución de obras. Así dice la Constitución y la ley. Estas obras deben producir de manera directa un incremento en los intereses públicos, en los ingresos públicos, o con el propósito de regulación monetaria, operaciones de refinanciamiento, reestructura de deuda, que deban realizarse bajo las mejores condiciones de mercado o se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente. Por ejemplo, nosotros pudimos haber autorizado deuda, digo nosotros como Congreso, o el Congreso, para no personalizar, pudo haber autorizado deuda al presidente de la República para enfrentar el grave problema de la pandemia COVID-19 en la que aún estamos inmersos, que no salimos. El Congreso hubiera autorizado fácilmente endeudamiento directo. Sin embargo, el presidente de la República no aceptó y no solicitó se autorizara deuda para enfrentar esta pandemia. Fue difícil, creo, pero ya estamos saliendo de ella. En cambio, otras naciones, me consta, otras naciones acudieron a la deuda, al financiamiento, al endeudamiento para enfrentar el COVID. Ahora traen problemas graves, porque el endeudamiento tienes que pagarlo. Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos financieros internacionales, te prestan, pero te cobran, no es a fondo perdido. Y creo que en el caso de México se actuó de manera correcta y se enfrentó con los propios recursos del presupuesto de egresos del año que corre. Entonces el Ejecutivo Federal decidió no adquirir deuda y no generar procesos de ingresos de recursos provenientes del endeudamiento. También el Congreso debe aprobar cada año, en la ley de ingresos, por cierto, que acabamos de aprobar, que en su caso requiere el gobierno no solo federal, sino el de la Ciudad de México y las entidades del sector público. El Ejecutivo debe informar cada año al Congreso sobre el ejercicio de esa deuda y cuyo efecto el jefe de gobierno le debe hacer llegar el informe de cómo se ejercieron los recursos autorizados para el endeudamiento. Esa es una facultad importante. También en los estados, los congresos locales, los diputados locales, autorizan los montos de endeudamiento del gobierno estatal, que ahora atraviesan por momentos complicados en todo el país, porque la mayor parte de estados del país están en quiebra por deudas acumuladas que llegan al momento o llegan a concluir que no hay forma de mayor capacidad de endeudamiento, dado que la mayor parte de sus recursos que reciben de participaciones están comprometidos, etiquetados, y no hay forma de avanzar más en esos casos. Por eso, las entidades federativas y los municipios pueden acudir a endeudamiento autorizados por el Congreso local.
los límites y modalidades bajo los cuales se afectan sus respectivas participaciones se definen en los empréstitos. Casi siempre se presta con base a sus participaciones. Es decir, comprometen sus participaciones. Y la obligación que tienen de cubrirlo es seguro. La deuda para los bancos más segura es la deuda pública, es decir, la que proviene de estados y municipios y la federación. Porque si no les pagan, se cobran de las participaciones que les corresponde a los estados, municipios. Entonces, es un tema interesante porque ahora hay un gran problema eh, de deuda pública contratada por estados, municipios y la federación misma debe una cantidad. El presidente actual recibió una deuda de más de 9 billones. El presupuesto es de 7 billones. Entonces, el país está pagando solo de intereses de esos 9 billones, una cantidad estratosférica. Gran parte del presupuesto público se va a pagar la deuda. El Congreso de la Unión es el que fija los límites de la deuda para todos, los entes públicos, incluyendo organismos públicos descentralizados. Viendo eso, todo lo autoriza el Congreso. ¿Cuál es otra facultad de control? Empleos públicos. El Congreso de la Unión es el único facultado para crear y suprimir los empleos públicos de la Federación, así como aumentar o disminuir sus dotaciones. La Constitución otorga la facultad al Congreso de la Unión para crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como para aumentar o disminuir sus dotaciones. Esto se refleja normalmente y anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación, por la que esta facultad constituye un ejercicio de soberanía que ejerce poder legislativo. El hecho de que el Congreso de la Unión tenga la facultad para crear o suprimir un empleo público de la Federación significa necesariamente que debes pedir una legislación para que ahí se discute. Por eso hay la ley de responsabilidad de los servidores públicos, la ley federal de remuneración, la ley de austeridad republicana, y cada ley establece este tipo de facultades que le corresponden al Congreso. Entonces, así el empleo público es una facultad de control. Ahora bien, las licencias y permisos del presidente. El presidente
debe solicitar autorización del Congreso para poder ausentarse de su cargo hasta por 60 días naturales. El secretario de Gobernación, en este caso, asume provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. También la Constitución, el artículo 88, obliga al presidente a informar al Congreso en caso de ausentarse del territorio nacional. Aunque el Congreso debe autorizarlo cuando son más de 7 días. Y debe de informar a su regreso los resultados de los compromisos atendidos en el exterior. Por ejemplo, ahora el presidente de la República nos informó ayer jueves, que saldría del país 2 días, el 8 y el 9. Acudiría a una reunión de la ONU en Nueva York. Se iría el 8 y solo estaría esa noche, y el 9 retornaría a participar en una cumbre, gabinete de seguridad. Entonces, el presidente en este caso solo informa. Hace también relativamente poco. Siempre, aunque fuera un día o unas horas, el presidente debía tener la autorización del Congreso. Si el Congreso estaba en receso, entonces la comisión permanente autorizaba su salida. Ahora no, ahora solo se informa que saldrá cuando se trate de menos de 7 días. ¿Qué pasa si el presidente no es autorizado por el legislador? ¿Han ocurrido casos así? Sí, sí han ocurrido. Recuerdo cuando por vez primera asumió la mayoría, la oposición, siendo presidente de la República Ernesto Zedillo, mal no recuerdo, 98, 99, Ernesto Zedillo canceló su visita a Estados Unidos luego de que la Cámara de Diputados dejó en suspenso la decisión de aprobar o no el viaje presidencial. Se trató de la primera ocasión en que un mandatario de México suspendió una gira de trabajo por no contar con el permiso del Congreso de la Unión. Fue la primera vez en la historia del país que el partido gobernante no contaba con la mayoría en la Cámara de Diputados. Actualmente, hasta este momento, el presidente solo había salido en una ocasión, ese mismo día con el presidente Trump, y ahora solo irá a la ONU a una visita donde pronunciará un discurso y que ha tomado nota ya el Congreso mexicano, fundamentalmente el Senado de la República. Otra facultad de control del Congreso es la renuncia del presidente. El Congreso de la Unión
es quien puede aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República según el artículo 86 Constitución. El cargo solo es renunciable por causa grave y el Congreso es quien tiene la facultad de calificar la causa. Este artículo y el 84 prevén los supuestos en caso de falta absoluta del presidente de la República. Al respecto se señala que el secretario de Gobernación asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo en tanto se designa a un presidente interino o sustituto. En el marco del informe presidencial, también hay otra facultad de control del Congreso. Es la comparecencia de personas integrantes del gabinete. Hoy mismo viernes tenemos comparecencia más tarde del director del Seguro Social y del director del ISSSTE. Y ambos comparecen con motivo del informe presidencial. Esta es la facultad de control que estamos analizando. Comparecencia de personas integrantes del gabinete. Es en el marco del informe presidencial. El Congreso de la Unión puede citar a comparecer bajo protesta de decir verdad a los secretarios y a los directores de entidades paraestatales. El artículo 93 constitucional obliga a los secretarios de despacho a que informen al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos. Cualquiera de las dos cámaras puede citar a comparecer a los miembros del gabinete legal o ampliado para que respondan preguntas o interpelaciones. Y en la práctica estas comparecencias pueden llevarse a cabo o en el pleno de la Cámara Legislativa de Diputados o de Senadores, es decir, en todo el pleno, o si se acuerda por las comisiones en el seno de las comisiones mismas. Durante el inicio de sesiones ordinarias, el primer periodo de cada año, es posible citar a los secretarios, a los directores de entidades federativas, quienes comparecen, repito, para determinados fines. Investigación, interpelaciones, preguntas, asuntos relacionados con su responsabilidad. Normalmente estas comparecencias se dan entre septiembre, octubre, noviembre, espaciadas. Y repito, pueden ser en el pleno o en las comisiones. Se entiende como una medida de fiscalización que genera y ejerce el Congreso como facultad de control a la presentación del informe de parte del titular del Poder Ejecutivo. El Congreso fiscaliza las tareas realizadas tanto por el presidente como por los secretarios. Por eso las comparecencias tienen su sentido, porque los secretarios normalmente se incomodan, no todos, pero algunos sí, porque en ocasiones la oposición actúa
cuestionando su trabajo, a veces con razones y muchas otras sin razones. Y obviamente para mí la comparecencia es una forma de control político que abona a la transparencia y a la rendición de cuentas por parte del poder legislativo. Se generan informaciones, se esclarecen actividades, se aclaran decisiones y responsabilidades. Eso es bueno, hay que acostumbrarnos a acudir de manera cotidiana a los órganos legislativos. Ahora, con motivo de la pandemia, se han tenido que realizar algunas de las comparecencias por la vía digital, por las restricciones de tipo sanitario que con motivo de la pandemia nos prohibieron realizarlos. Se pueden hacer por la vía digital. De hecho, se han realizado varias, aunque ahora se ha retomado la vía presencial. El informe de personas titulares de los secretarios de Estado, también el Congreso de la Unión puede, es la facultad de control igual, puede convocar a los titulares, a los secretarios de Estado, a los directores de administradores de entidades federativas, paraestatales, así como a órganos autónomos. Oiganlo bien, a órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudia un negocio concerniente a sus respectivos ramos, actividades, o para responder a interpelaciones o preguntas. Es una facultad del Congreso. Este tipo de informes son una práctica recurrente, especialmente cuando se analiza las modificaciones a una ley determinada, cuando se está en proceso de redacción de una legislación o simplemente para que informen de un tema en específico de su competencia. Con los informes se busca llegarse de información sobre temas que están relacionados con las actividades de los servidores públicos, de toda naturaleza, de todos los órganos de la administración. Por ejemplo, normalmente van los secretarios de los exteriores, de gobernación, política económica, de política, toda la política exterior, política económica, política social, normalmente acuden a el pleno y a explicar sobre sus funciones. Ahora bien, después del informe, comparecencia, citas, viene otra figura de control parlamentario, que son las preguntas parlamentarias o interpelaciones. Estas facultades de control ya las habíamos visto previamente en la clase que tuvimos sobre las funciones del Congreso General, en el apartado específico de funciones de investigación, por lo que únicamente lo menciono de manera recordatoria en este apartado. Porque es una facultad de control. Conviene traer dichas facultades a colación para tener una visión completa sobre la totalidad
de las facultades de control con las que cuenta el Congreso. Yo recuerdo varias comisiones, aparte de las interparlamentarias e interpelaciones, en donde hoy mismo seguramente las preguntas que se formulen al director del IMSS y al director del ISSSTE serán relacionadas fundamentalmente con la pandemia y el abasto de medicamentos. O sea, los legisladores ejercen su función de convertirse en órganos de control. Y no debe de alterarse nadie, siempre y cuando no se falte al respeto, pero las preguntas pueden ser duras, difíciles, cuestionadoras, sí, es normal. Y la otra facultad de control del Congreso son las comisiones de investigación, que también ya vimos, y las solicitudes de investigación. Lo vimos en el apartado funciones de investigación. Acuérdense ustedes, dentro de las funciones del Congreso General, funciones de investigación. Entonces, acuérdense que hay control político, control jurisdiccional, control de investigación. Yo recuerdo, creo que hay 3 comisiones especiales ahorita. Hay una comisión especial para seguimiento del TEMEC, Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. La comisión especial de seguimiento a feminicidios de niñas y adolescentes. Y también la comisión la de el accidente donde perdió la vida Rafael Moreno y su esposa, que era en ese momento gobernadora de Puebla, y él era senador de la. El otro control importantísimo es el control político, que yo ya también vemos en funciones, que es el juicio político, una facultad de control, que es un procedimiento para fincar responsabilidad política o oficial a una persona servidora pública e implica el ejercicio material de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano de función política, pero respetando las formalidades esenciales de un procedimiento jurisdiccional. ¿Quiénes son lo hemos visto también, quiénes son los sujetos de juicio político por parte de la Federación? Son los miembros del Congreso de la, los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los consejeros electorales, incluso el secretario ejecutivo, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales o sus equivalentes en organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades, asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos. ¿Cuál es la sanción del juicio político? Consiste en la destitución del servidor público y en la inhabilitación para desempeñar función, empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el sector público. Y en el ámbito local, en el caso de gobernadores de entidades federativas,
diputados, magistrados, integrantes de los consejos de la judicatura y de órganos autónomos a nivel local, también existe el juicio político. Y procede en caso de violaciones graves a la Constitución Federal, a las leyes federales que de ella emanan, así como por manejo indebido de fondos y recursos federales. Solo que en ese caso la resolución sería únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que proceda. Hay una gran discusión con el caso de Tamaulipas. Ahí en la Cámara de Diputados determinó la declaratoria de procedencia, como el gobernador tenía mayoría legislativa, no aceptó, hubo una controversia, está sub iudice, pero hay elementos suficientes. Incluso hay orden de aprehensión contra el gobernador. Acaba la Corte de desechar una controversia sobre la orden de aprehensión, dejando subsistente la orden. Es un tema que vale la pena, porque finalmente si actúan los órganos locales, legislativos, contubernio y protección al Ejecutivo, no hay justicia. No habrá justicia sino compasión. Actualmente se modificó una nueva ley sobre juicio político para aplicación general en el país. Cuando procede, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades y la nueva Ley de Juicio Político, cuando hay ataques a las instituciones democráticas, cuando hay ataques a la forma de gobierno republicano, cuando hay violación a los derechos humanos, cuando hay ataques a la libertad de sufragio, cuando hay usurpación de atribuciones, hay infracciones a las constituciones federales y locales, hay actos que causan perjuicio grave a la federación, a uno o varios estados, motiven algún trastorno en el funcionamiento normativo de las instituciones, o cuando haya omisiones de carácter grave o violaciones sistemáticas o graves a los planes y programas, así como el presupuesto de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal. El juicio político no procede contra la simple manifestación de ideas. Y será el Congreso quien analice la causa de procedencia. Es decir, corresponde al Congreso la valoración, salvo cuando implique la comisión de un delito, en cuyo caso se formula la declaración de procedencia. Y se estará a la legislación penal respectiva. Es el caso de Tamaulipas, que aún no se ha generado la sujeción a proceso por estas distintas complicidades que lo han situado en la impunidad con la protección de los órganos locales, tanto Congreso local como el Tribunal Superior de Justicia. Eso no va a terminar bien. Creo que Tamaulipas merece gobierno de justicia. Es lo que creo. Y Tamaulipas está de pie. Tamaulipas está sufriendo terror de un ejercicio de gobierno difícil. Pero pronto habrá elecciones y ellos serán los que definen si deben de continuar los mismos, con los mismos esquemas. Vamos a ver. La Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Gobernación y de Justicia, integran la subcomisión de examen previo e inicia el procedimiento de juicio político.
Luego, la subcomisión determina si hay elementos de prueba y si presume la existencia de infracción o probable responsabilidad, y entonces pasa a la comisión jurisdiccional para que la sección instructora se encargue de desahogar las diligencias para presentar la acusación ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Una vez agotadas las etapas anteriores, se presenta un dictamen ante el Pleno para que se vote a favor o en contra y se hace una declaración de la mayoría absoluta en el número de integrantes presentes y se procede a la acusación. Recuerden lo que yo les he dicho en el caso de juicio político. La Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público, actúa como un órgano de acusación, como fiscal, y la Cámara de Senadores actúa como un órgano de sentencia. Entonces concluye la acusación, formulan la acusación por mayoría y entonces lo turnan a el Senado para el órgano de sentencia, para dictar la sanción. El Senado de la República actúa como jurado de sentencia, se erige como jurado de sentencia, funciona como un órgano jurisdiccional, como juez, para lo cual se requiere constituir la sección de enjuiciamiento conformada por 4 senadores de la Comisión Jurisdiccional. La Cámara Baja, Cámara de Diputados, no me gusta decirle Cámara Baja, Cámara Alta. La Cámara de Diputados, el acusado, su defensor, tienen 5 días naturales para presentar alegatos, pruebas. Luego de ese plazo, la sección de enjuiciamiento formulará sus conclusiones en vista de la acusación de los alegatos. En su caso, propondrá la sanción que se debe imponer al servidor público. El presidente de la Cámara de Senadores cita audiencia en la que, luego de concederse la palabra a la figura acusatoria y la acusada, persona pública, servidor público, se discute y se vota, así como se expresa la resolución. La resolución que se dicte puede ser condenatoria o exculpatoria. Y se sanciona al servidor público con la destitución primero. Y segundo, o al mismo momento, la inhabilitación para el ejercicio de empleos, para que no tenga más cargos o comisiones como servidor público de 1 año hasta 20, o puede también absolverse. Las declaraciones y resoluciones que realicen ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, son inatacables. En el pasado, el Poder Legislativo no ejerció nunca esta función de control contra actores públicos. Ahora hay una pendiente en el Senado. La Cámara de Diputados, aparte de la del gobernador y de 2 diputados, uno de Hidalgo y otro de Puebla, acusados, uno por homicidio y otro por violación sexual, delitos sexuales, y el fiscal de Morelos,
eso es en declaratoria de procedencia, que es distinto al juicio político. En juicio político recuerdo que está uno en el Senado, el de Rosario Robles, que la legislatura pasada promovió juicio político y hizo la acusación contra Rosario Robles. El Senado de la República no se ha pronunciado, está pendiente. Por eso, ahora hay una ley federal de juicio político, acaba de aprobarse hace unos días, y por eso se abroga la anterior ley, la que servía como base a este tipo de procedimientos, de la Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en esta vertiente. Ahora en septiembre, en este periodo, acaba de aprobarse. Esta es una ley reglamentaria y resulta trascendental, pues permite actualizar y regular los procedimientos para sancionar a los sujetos de responsabilidad política en el servicio público. Y la ley aprueba sancionar, destituir, inhabilitar a funciones de alto nivel para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones. El mismo propósito. Por eso les digo que una cosa es juicio político y otra cosa, declaratoria de procedencia. Son figuras jurídicas distintas. Distintas. La declaratoria de procedencia es quitarles el fuero o la protección a la inmunidad parlamentaria para someterlos y enjuiciarlos penalmente a los servidores públicos. Y la Cámara de Diputados es la que se encarga de sustanciar el procedimiento, actuando como jurado de procedencia, siendo necesario que el Ministerio Público presente la solicitud formal. El presidente de la República, durante el ejercicio de su encargo, ahora en esta nueva etapa, puede ser imputado y juzgado por traición a la patria o por delitos graves, como la corrupción, delitos electorales y todo el catálogo de delitos graves que se modificaron recientemente, hace 2 años. La Cámara de Diputados sustancia o sustanciará el procedimiento en caso de que la sección instructora considere procedente la solicitud, constituyéndose dicha Cámara en un órgano de acusación. De aprobarse el proceso, se enjuicia. En el caso de juicio político, es el Senado quien determina la sanción. En el caso de declaratoria de procedencia, la Cámara de Diputados le quita la inmunidad y lo entrega a la autoridad prácticamente. Deja que la autoridad actúe sin fuero ya o sin inmunidad del funcionario. Recuerden que las resoluciones en el Senado, como jurado de sentencia, debe tener las 2/3 partes. Ahora, la nueva figura, a propósito de la revocación de mandato, que está ya, tiene 4 días la recolección de firmas, que deben de ser casi 2 millones, si mal no recuerdo.
de firmas de ciudadanos y ciudadanas que soliciten esta consulta popular de revocación de mandato, eh, acaba de, apenas recientemente, de incorporarse, les he dicho, esta figura de democracia participativa directa. Apenas en el 19, va a ser apenas 2 años, que se aprobó la revocación de mandato, con el fin de establecer y ampliar el derecho de los ciudadanos para participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y regional, así como en los procesos de revocación de mandato. Ambos como instrumentos para la participación ciudadana. Con ellos se pretende ampliar los derechos para la construcción de espacios de gobernanza efectiva y toma de decisiones sobre los asuntos públicos del país. El Congreso de la Unión interviene y el presidente del Congreso de la Unión, en el caso de proceder la revocación de mandato, asume la presidencia interina de la República. ¿Cuál es el procedimiento? Es una figura nueva, la revocación de mandato. Ocurre solamente una vez cada 6 años, a la mitad del mandato. Tiene que haber un porcentaje. Es decir, la persona que desempeñe el cargo de presidente del Congreso de la Unión asume provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal en forma temporal. Durante el encargo, dicho titular, que es el presidente del Congreso, no podrá remover o designar a titulares de las secretarías de Estado sin la autorización del Senado y deberá entregar al Congreso un informe de su actuación dentro de los 10 días siguientes de haber concluido su responsabilidad. Entonces el Congreso de la Unión se erige en colegio electoral con un quórum de asistencia de las 2/3 partes de quienes integran cada una de las cámaras y eligen con mayoría absoluta presidente sustituto, que concluye el periodo del Ejecutivo revocado. Es algo novedoso, muy novedoso. El presidente ha dicho, recuerden que hay otros requisitos según la ley de revocación de mandato, que acuda el 40% de la lista nominal. Hay varios requisitos. Pero el presidente de la República ha dicho que sea la cantidad que sea de votantes, aunque no sea menos o que sea menos del 40%, si él pierde la revocación del mandato, si la mayoría vota porque él se vaya, lo asumirá. Es una declaración fuerte del presidente, fincada, creo yo, en su seguridad de respaldo popular. Actualmente tiene más del 65% de respaldo social, de respaldo popular. Entonces dice él, cual sea el resultado electoral, aunque sea menos del 40%, si yo pierdo, yo me voy. Entonces,
es un aliciente para la oposición y es un aliciente para los grupos adversos al presidente. No creo, en honor a la verdad, creo que será más del 60% de respaldo popular para que continúe. Son dos preguntas, ustedes ya lo saben, que se revoque o que siga. Lo más correcto para el país es que las instituciones no sufran alteraciones. Y yo creo que el presidente de la República goza de un alto nivel de aceptación, 65%, cuando menos. Entonces, es muy interesante lo que va a ocurrir. Cuando hay una falta absoluta del presidente, que es otra facultad de control, en tanto el Congreso nombra presidente interino sustituto, en los términos no mayor a 60 días, esto es falta absoluta. Cuando renuncia, pues cuando dice hay causa grave, me tengo que ir, el secretario de Gobernación asume provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Pero tampoco puede remover o designar a los secretarios. A ver, cerramos. Bueno, tenemos fallas, culpa, pero pues eso no lo prevemos, se fue la momentáneo, entonces una disculpa, está funcionando apenas la planta de emergencia, este, por eso hay que recuperar la rectoría de la energía eléctrica en el país. Hay muchos apagones ahora. Aquí en el hotel, imagínense ustedes, aquí en Acapulco, pero bueno. Entonces, les decía yo, esta es la diferencia entre las facultades del control en el caso de falta absoluta del presidente o en el caso de revocación de mandato, en el que debe de retirarse el presidente porque la consulta hecha no le favorece. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un presidente interino y un presidente sustituto?
Si el Congreso se encuentra en sesiones, normalmente la ley señala que las 2/3 partes de la Cámara, o sea, mayoría calificada, se constituye como colegio electoral. Y entonces nombra en escrutinio secreto, por mayoría absoluta de votos, al presidente interino. El mismo Congreso expide dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento la convocatoria para la elección de presidente que debe concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que señala para la realización de la jornada electoral, un plazo, fíjense, un plazo no menor de 7 meses, ni mayor de 9. Es así que se elige un nuevo presidente. Dentro de los 2 años se ocurre la falta. Si es después de los 3 años, ya es el Congreso el que decide definitivamente. Si es dentro de los 2 años, se convoca a elección. Si es después de los 2 años, en tercero, cuarto, quinto, entonces se elige por el Congreso. La comisión permanente solo convoca un periodo extraordinario y tiene la facultad de nombrar tanto interino como sustituto. No. En el Congreso de la Unión, si estuviera reunido, en el caso de falta absoluta, designa al presidente sustituto. En los 4 últimos años, lo que les digo, si es 2 años, se nombra, se convoca. Si es en los últimos 4 años, entonces el Congreso decide. Para que concluya el periodo, el presidente sustituye. Entonces, hay un precedente en México, solo en una ocasión se ha dado el caso de la renuncia de un presidente. Y ocurrió en 1932, durante el maximato, con la dimisión de Pascual Ortiz Rubio. Existe la creencia de que los cargos de elección son irrenunciables. Jurídicamente, todo funcionario electo tiene el derecho de renunciar. Sin embargo, en la práctica existen pocos casos de renuncia. Y la consulta popular es un mecanismo de control ciudadano, también de control legislativo. Pero la consulta popular es un mecanismo de control ciudadano y de control parlamentario. La consulta popular constituye un mecanismo de democracia participativa directa. Por vez primera se hace uso de ella en figuras tan importantes como la que pasó recientemente sobre el enjuiciamiento de expresidentes y ahora la revocación de mandato. Y se hacen a petición del presidente, el equivalente al 33% de quienes integran cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Y para el caso de la consulta popular, la ciudadanía tiene que firmar cuando menos un 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Por eso hablo de que se requieren cerca de 2 millones, dependiendo de
de nuestro padrón, de la lista de electores. Entonces, es muy importante esta figura que habremos de hacer. Ahora, hay temas que no pueden ser objeto de consulta popular. ¿Cuáles son? Restricción de los derechos humanos, principios consagrados en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, la seguridad nacional, el funcionamiento y la disciplina de Fuerzas Armadas, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, los ingresos, los gastos, el presupuesto de egresos, la permanencia y continuidad del cargo de servidores públicos. Entonces, el INE va a tener un papel preponderante. Recuerden que es por definición constitucional y legal quien debe llevar a cabo en forma directa la organización de la consulta, así como su promoción y su publicidad ante la ciudadanía. Hay prohibición, ninguna persona física o moral puede contratar propaganda en la radio y televisión, dirigida a incidir en la opinión ciudadana sobre las consultas populares. Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir información de la autoridad electoral. La consulta popular puede ser vinculante cuando se cumpla el umbral de participación, 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, que les repito que el presidente de la República ha dicho que aunque sea menos del 40%, si él pierde la consulta, él se retirará. Entonces, es una facultad del Congreso. Esta revocación de mandato y la consulta está en proceso, que me parece fundamental. Bueno, tenemos 3 clases más. Ustedes tienen, bueno, estas son las facultades de control, muy rápidas, que es sustancial, fundamental. Tenemos 3 clases más, 3 semanas más, no, 3 semanas más de clases para concluir el semestre. Lo voy a destinar a 3 temas fundamentales: diplomacia parlamentaria, parlamento abierto, quizás parlamento abierto junto con lobby, cabildeo, y la última parte sería lógica parlamentaria. Le voy a dedicar estas 3 clases y me faltaría una más que la puedo incorporar, ustedes lo aprueban, extra semestre de la clínica última, de las 3 que teníamos pendientes de práctica de derecho parlamentario. Entonces, solo me faltaría 1 o 2 clases más extra semestre. Ya tienen ustedes la fecha de la tesina final, tienen una tarea pendiente sobre la iniciativa y la próxima semana, la iniciativa la próxima semana la tienen y en 2 semanas tienen el plazo para la tesina final. Entonces, ¿les parece bien que hagamos eso? 2 clases más necesito, 2 semanas más para concluir el curso más o menos apretado. Aparte, les voy a dar otro material a los que les interese continuar estudiando y formándose en el Poder Legislativo. Les estoy preparando material para que lean extra clase
antecedentes, precedentes. Estoy ahora escribiendo un libro con varios tomos sobre el Senado, a propósito de que se cumplirán 150 años de restauración del Senado de la República, que fue suprimido en 1857 al 74. Lo estoy preparando y les preparé varios para quien quiera, quien quiera. Algunos desarrollan y aplican y llevan a cabo materia por cumplimiento de su curso de maestría, pero a algunos otros les motiva seguir estudiando este tema, derecho legislativo, derecho parlamentario. Entonces les voy a dar algunas obras y algunos comentarios, algunos escritos para que se profundice más en la vida del poder legislativo, vida, función, funcionamiento del poder legislativo. Hoy tengo la presentación del libro acá, tengo actividades académicas al rato a las 10 de la mañana con un grupo de jóvenes que daré una conferencia en Acapulco y luego a las 2 la presentación del libro y luego una reunión por la tarde y retornaré a la Ciudad de México, espero en la noche. Entonces, pues muchas gracias. Hoy lo vamos a dejar aquí. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. No, ninguna, doctor. Ninguna, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Una preguntota, doctor, para no quitarle el tiempo por las actividades que tiene. En el grupo mandaré la información para el Consejo Universitario.